Historias de Jack. Empezamos. Si supieras lo que he visto en la Deep Web, no dormirías esta noche. Soy historiador, pero no de los que publican libros o salen en documentales. Lo mío es más sucio, más peligroso. Yo busco lo que se oculta, los capítulos que los gobiernos queman, los informes que desaparecen de los archivos, la historia que no se enseña. Y fue esa obsesión la que me llevó a una parte de Internet donde no deberías estar, la Deep Web. Allí, entre foros cerrados, cifrados imposibles y enlaces podridos, encontré algo. O mejor dicho, algo me encontró a mí. Fue un correo, anónimo, sin asunto, solo una línea. ¿Sabes qué hizo realmente la unidad 731 en Manchuria? Y un enlace .onion. Abrí el correo en una máquina aislada, sin conexión a mi red. Lo básico cuando te metes en cosas que pueden arruinarte la vida. Entré al enlace. La página era primitiva, como diseñada en los 90. Fondo negro, tipografía roja. Solo un archivo disponible. KG Omega.avi 700, 32 megas. Idioma, japonés. Sin metadatos. Sin descripción. Solo una opción, descargar . No preguntes por qué lo hice. En este trabajo la curiosidad te arrastra y a veces te condena. Lo descargué, esperé, dudé durante más de una hora. El archivo estaba ahí, como una bomba esperando ser activada. Cuando lo abrí, la pantalla se puso negra, ruido blanco. Después una fecha en caracteres japoneses, 6 de julio de 1939. Ubicación, Harbin, Manchuria ocupada. Instalación subterránea, Tetsukuro. La imagen apareció. Era blanco y negro, formato cuadrado, imagen granulada, pero clara. Una sala metálica, sin ventanas, sin decoración. Fría, clínica. Una única lámpara colgaba del techo, iluminando el centro. Allí estaba él, el sujeto, chino, cuerpo delgado, desnudo de cintura para arriba, atado por muñecas y tobillos a una estructura metálica reclinada. Tenía marcas en la piel, quemaduras leves. Respiraba con dificultad. Miraba a su alrededor, como un animal atrapado. Una voz comenzó a hablar en japonés. La traduje después, palabra por palabra. Experimento 14C. Sujeto número 37. Edad estimada, 34 años. Estado inicial, estable. Temperatura ambiente, 42 grados. Objetivo, evaluación del umbral térmico humano bajo condiciones de exposición gradual sin anestesia. Una válvula giró. La temperatura empezó a subir, lentamente. Primero 43 grados, luego 45. El hombre sudaba, respiraba más rápido. A los 48 grados su piel comenzaba a ponerse roja. A los 51 le salieron las primeras ampollas en el abdomen. El sujeto gritaba, suplicaba, pero nadie le respondía. Lo más perturbador no era la tortura en sí, era la frialdad con la que lo registraban todo. Anotaciones precisas, cronómetro en pantalla, comentarios clínicos, como si fuera un experimento de laboratorio con una rata, pero era un ser humano. Minuto 9. Se activa el sistema de calor focalizado. Una barra metálica, al rojo vivo, se acerca a la piel del sujeto, justo en la cara interna del muslo. Lo toca. El sujeto aúlla. No grita. Aúlla como un animal herido. La piel se abre. Se carboniza. El olor parece atravesar la pantalla. Me tuve que apartar. Me dieron arcadas. Pero volví, porque necesitaba saber hasta dónde llegaban. Minuto 13. El sujeto empieza a convulsionar. Minuto 15. Detienen el experimento. No por piedad, sino porque se le paró el corazón, lo anotan. Pasamos al siguiente. Sujeto 38. Mujer, 22 años. Pelo corto. Temblando. La meten en una cámara de cristal reforzado. Una voz indica. Prueba de absorción térmica por ondas electromagnéticas. Prototipo alemán proporcionado por División Técnica compartida con el Tercer Reich. Empiezan. La cámara se cierra.
Se activa un campo de calor invisible. El interior de la cámara se torna rojizo. Ella comienza a hiperventilar. Golpea el cristal. Grita. A los 8 minutos empieza a sangrar por las encías. A los 12, sus uñas se caen. A los 17 años, la piel comienza a separarse de la carne, como si hirviera desde dentro. Pero sigue viva. La mantienen consciente. En el minuto 21, sus pupilas se dilatan y se queda mirando a la cámara, como si me viera a mí, como si me pidiera ayuda. Luego, colapsa. Sujeto 39, niño, 8 años. No lo detallaré, solo diré que fue el más breve y el más cruel. No era un experimento, era una ejecución disfrazada de ciencia. Sujeto 40. Hombre, unos 40 años. Fuerte, con tatuajes. Le inyectan un líquido oscuro. Texto en pantalla. Compuesto omega 3. Inhibidor del dolor. Supresor del desmayo. Estabilizador cerebral. Empiezan a aplicar calor. Luego fuego. El sujeto arde, literalmente. Pero no se desmaya. No grita. Solo llora. Lágrimas que se evaporan antes de tocar el suelo. Su carne se despega de los músculos. Sigue consciente hasta que el corazón explota, según el informe. El vídeo termina con un plano fijo. Un rostro, joven, japonés, gafas redondas. Sonríe levemente a la cámara. Texto bajo su imagen. Dr. Genjiro Takahashi, coordinador del proyecto Fuego Negro, Unidad 731, 1939. Lo busqué. No hay registros, nada oficial, pero en 2003 se desclasificó un documento estadounidense. Una sola mención. Takahashi Genjiro, científico transferido a Estados Unidos bajo la operación Paperclip, Laboratorios de Defensa Térmica, Arizona. Sí, lo protegieron. Uno de los peores criminales de guerra de la historia, reciclado por una superpotencia, como tantos otros. Creí que ese archivo era lo peor que había visto, que nada podía superarlo. Estaba equivocado. Una semana después, recibí otro correo, sin asunto, sin remitente, solo un archivo, kaji-omega-kuji.abi. Y esa vez, la imagen era en color, alta definición y grabada en 2024. Una semana después de ver el vídeo original, el de 1939, el de los gritos, el calor, el fuego, recibí otro correo, sin asunto, sin texto, solo un nuevo archivo, kaji-omega-segundo.abi. Pensé en no abrirlo. De hecho, no dormí la noche anterior. Pero los que estudiamos historia sabemos algo que pocos entienden. El silencio también es una forma de complicidad. Así que lo abrí. Y entonces supe que lo que vi la primera vez no era un vestigio del pasado. Era un prólogo. El verdadero horror estaba ocurriendo ahora. El vídeo comienza con una cuenta regresiva digital. Luego se abre con una sala blanca, moderna, aséptica, como un laboratorio farmacéutico de alto nivel. Nada de paredes de hormigón, ni luces temblorosas, como en los vídeos antiguos. Esto era tecnología de última generación. La imagen es a color, HD, sonido estéreo limpio. Un hombre joven, asiático, de unos 30 y pocos, está atado a una silla metálica. Lleva sensores por todo el cuerpo, electrodos, un tubo conectado a la vena yugular. Una voz habla en japonés pero con acento moderno, más técnico, más militar. Sujeto omega 4, ensayo de resistencia térmica compuesto 3B. Fase 1, estimulación gradual térmica con supresión de reflejos. Lo primero que me impactó no fue el sufrimiento, fue la calma del sujeto. No gritaba, no sudaba, solo respiraba profundamente. En la pantalla del fondo podía verse su temperatura corporal subiendo. 37,6. Trisat deva chilihodnadesetig. Sorok selig 5. En la pantalla térmica, su piel brillaba en tonos naranjas y rojos. El calor lo estaba consumiendo desde dentro, pero él no lo notaba. La sustancia inyectada era una nueva versión del compuesto omega. Según los subtítulos médicos superpuestos, versión mejorada, inhibe el dolor,
bloquea el shock, mantiene la conciencia hasta fallo cardíaco o fusión neurológica. El experimento duró 28 minutos. A los 19, sus labios comenzaron a partirse. A los 22, los capilares estallaron y sangró por las órbitas. A los 25, su piel comenzó a abrirse en la espalda por necrosis térmica. Y en ningún momento perdió el conocimiento. En el minuto 28, su corazón colapsó. Y en ese momento, alguien aplaudió fuera de cámara. La imagen cambia. Ahora hay una sala de observación detrás de un cristal. 3 científicos, todos japoneses. Uno de ellos me congeló la sangre. Zoom digital al rostro, gafas gruesas, canoso, Dr. Genjiro Takahashi. El mismo del vídeo de 1939. El mismo que supuestamente había muerto hace décadas. Pero era él. Más viejo, sí, pero con esa misma mirada vacía, esa sonrisa apenas dibujada. Entré en pánico. Busqué registros. Crucé datos con los documentos de Paperclip. Había un científico transferido a Estados Unidos en los años 40, bajo otro nombre, Kenji Thomas. Coincidían la edad, los informes térmicos, la firma en varios artículos censurados por el Departamento de Defensa estadounidense. Este hombre nunca fue juzgado, nunca desapareció, fue absorbido, utilizado y ahora dirigía una nueva generación de experimentos con tecnologías actuales. El vídeo continuaba. Ahora mostraban una nueva sala, una cámara climática del tamaño de un vagón de tren. Dentro, 3 sujetos, varones adultos, diferentes etnias. Una pantalla mostraba el logotipo de una supuesta empresa, Shikoku Thermal Defense, División 4. Busqué durante días, no existe, ni página ni registro fiscal. Pero encontré una conexión con una empresa cerrada en 2011 por violaciones éticas. En un informe perdido entre burocracia y censura, se mencionaba una división experimental para defensa térmica en condiciones urbanas postbélicas. En otras palabras, querían saber cuánto calor puede resistir un ser humano antes de convertirse en ceniza. Uno de los sujetos en la cámara era un voluntario reclutado de una prisión privada en Vietnam, según los archivos superpuestos. El contrato indicaba compensación a la familia. El segundo, un hombre sin documentos capturado en la frontera rusa, sin identidad legal. El tercero, un civil estadounidense con ideología radical, extraído tras un interrogatorio por razones de seguridad nacional. Todos considerados desechables, todos quemados vivos con calor progresivo mientras se registraban reacciones metabólicas, resistencia ósea y degradación neurológica. Uno de ellos no murió al final del experimento. Permaneció con signos vitales durante más de 8 minutos después de que sus órganos internos colapsaran. Y entonces vi la peor parte. No lo remataron. Lo extubaron, le cubrieron el rostro con una máscara negra y lo sacaron en camilla, aún con vida. ¿Para qué? No lo sé, pero no era para curarlo. Casi al final del vídeo, la cámara se mueve. Un pasillo, una sala, una fila de camillas cubiertas con sábanas negras. Sobre cada una etiqueta. Omega 5, Omega 6, Omega 7. Casi 20 nombres. La fase 3 había empezado. Desde entonces mi vida no ha vuelto a ser la misma. He recibido llamadas sin respuesta a las 3 de la mañana. Un día, al revisar los registros de acceso de mi router, vi conexiones desconocidas desde Japón, Arizona, y algo que me heló la sangre. Una dirección IP militar de España. Esto no es historia, no es pasado, está ocurriendo. Ahora y cada noche siento calor, pero no como antes. No un calor ambiental, es interno, como si algo me estuviera cocinando por dentro. Los médicos no saben qué es. Dicen que puede ser psicosomático, pero yo sé lo que vi. Y desde que lo vi, algo me acompaña. Podría subir los vídeos, publicarlos, denunciarlo todo, pero no quiero acabar como los sujetos, ni como los que desaparecen cada año en silencio sin dejar rastro. Solo me queda contarlo y advertirte. Si alguna vez navegando por la Deep Web encuentras un archivo llamado Kaji Omega,
No lo abras. Number L o abras. Porque cuando lo haces, te conviertes en parte del experimento. Si esta historia te ha dejado pensando, imagina lo que aún no se ha contado. Dale like si quieres más relatos reales como este. Suscríbete para no perderte el próximo archivo. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que esto sigue ocurriendo hoy? Nunca pensé que un simple clic pudiera cambiar para siempre la manera en que veo el mundo. Pero esa noche, la Deep Web me mostró algo que ningún ser humano debería conocer. Soy periodista freelance. Mi vida ha girado en torno a investigar lo que otros ocultan. Pero nada me preparó para lo que descubrí en la Deep Web aquella noche. Llevaba semanas adentrándome en foros oscuros y mercados clandestinos, buscando información sobre grupos hacker y filtraciones de datos. La Deep Web es un laberinto sin mapa, una red oculta que no aparece en buscadores comunes. Muchos la describen como un lugar peligroso, y no les falta razón. Sin embargo, esa noche me crucé con algo diferente. Un enlace solitario, sin publicidad ni mensajes, llamado Registro 0986765. No prometía ventas ni rumores, solo un archivo. Sin pensar demasiado descargué el contenido. Mi instinto periodístico pudo más que el miedo. Al abrirlo, me topé con una maraña de documentos, correos electrónicos entre altos cargos, informes confidenciales, transcripciones de reuniones internas y archivos multimedia. Todo parecía sacado de una operación gubernamental secreta. Algo demasiado grande para ser real, pero lo era. El archivo revelaba un sistema de vigilancia masiva implementado en la mayoría de las grandes ciudades. No solo se espiaba a criminales o terroristas. La verdadera intención era monitorizar a periodistas, activistas, políticos y a cualquier persona con potencial de cuestionar el poder. Me llamó la atención cómo detallaban la forma de interceptar llamadas, acceder a cámaras y micrófonos de teléfonos sin autorización, rastrear movimientos y recopilar conversaciones privadas. Pero el espionaje era solo la punta del iceberg. Los documentos también mostraban una red de manipulación de información a escala global. Había instrucciones explícitas para infiltrar medios de comunicación, difundir noticias falsas, crear campañas de odio y confusión y sabotear oposiciones políticas. Era un plan maestro para controlar lo que millones de personas veían, escuchaban y creían. No pude evitar sentir un nudo en el estómago. Estas no eran teorías conspirativas, eran hechos, evidencias irrefutables. Esa misma noche, mientras seguía revisando correos electrónicos internos, recibí mi primera advertencia. En mi bandeja de entrada apareció un mensaje con asunto vacío y solo una frase: deja de buscar o sufrirás las consecuencias. No tenía remitente, pero era claro que sabían quién era. Mi corazón se aceleró. Intenté ignorarlo, pensando que era un mensaje automatizado o una broma, pero pronto llegaron más. Mensajes cifrados en foros, correos que desaparecían en cuanto los abría, amenazas veladas mezcladas con datos que solo alguien con acceso a mi vida personal podía conocer. Una noche, mientras desencriptaba un audio grabado en una reunión secreta, escuché algo que me heló la sangre. Una voz, clara y fría, describía en detalle mis horarios, los cafés donde suelo escribir, e incluso el nombre de mi pareja y amigos. Era una confirmación aterradora. Alguien me vigilaba al instante, dentro y fuera de Internet. El miedo y la paranoia comenzaron a apoderarse de mí. Las luces de mi piso, apagadas y encendidas sin explicación. El sonido ocasional de pasos en el rellano cuando nadie debía estar. Todo parecía normal para cualquier otro, pero para mí era la señal de que no estaba solo. Intenté reforzar mi seguridad digital, instalé firewalls, cambié contraseñas, hablé con un experto en ciberseguridad para entender hasta qué punto podían rastrearme. Él me dijo que era más que un simple rastreo. Estaba bajo un nivel de vigilancia avanzada, capaz de interceptar mis comunicaciones y controlar dispositivos a distancia. Aún así, no podía dejar de hurgar en los archivos. Había algo más. En uno de los documentos encontré una lista con nombres de personas fichadas.
periodistas, activistas sociales, incluso científicos que habían desaparecido de la vida pública sin explicación alguna. Nadie hablaba de ellos, pero esos nombres eran reales y sus perfiles estaban marcados como alto riesgo. Esa revelación me dejó congelado. ¿Qué les había pasado? ¿Eran víctimas de ese sistema? La idea me perseguía cada vez que apagaba el ordenador. Decidí entonces grabar un resumen de lo que había descubierto, como un respaldo personal. No sabía si podría confiar en nadie, pero la verdad debía quedar registrada. Mientras hablaba, sentí una extraña presencia. Fue entonces cuando la batería del móvil comenzó a bajar a una velocidad inusual, y un frío intenso recorrió la habitación. Esa noche apenas pude dormir. Sabía que mi vida ya no era la misma. Había cruzado un umbral del que no podía volver atrás. Después de aquel primer encuentro con la verdad, supe que estaba en peligro. No era solo una corazonada. Las señales eran claras y crecientes. Contacté con un viejo amigo experto en ciberseguridad, Lucas, que aceptó ayudarme a protegerme. Me explicó que estaba siendo objeto de un rastreo avanzado, usando técnicas que superaban lo que había visto en reportajes o películas. No solo interceptaban mis correos o mensajes, sino que podían monitorizar mi ubicación en tiempo real, incluso apagar remotamente cámaras y micrófonos de mis dispositivos. Cambiar teléfonos, redes Wi-Fi o usar VPN no era suficiente. La red que había tocado era más grande, más organizada y estaba acostumbrada a borrar pistas sin dejar rastro. Lucas me enseñó a usar sistemas cifrados y dispositivos preparados para resistir ese tipo de ataques, pero la sensación de estar siempre vigilado era insoportable. A pesar del miedo, no podía dar un paso atrás. Intenté subir parte del material a una red segura de periodistas y activistas, con la esperanza de que alguien más pudiera darle voz a lo que había descubierto. Pero el sistema reaccionó rápido. Mi ordenador fue atacado por un ransomware implacable que en cuestión de minutos encriptó todos mis archivos y borró copias de seguridad. Un mensaje apareció en pantalla. Siguiente vez, no serás tan afortunado. Tuve que cambiar de lugar, buscar espacios públicos para continuar mi investigación, usando ordenadores prestados y conexiones temporales. Pero las amenazas aumentaban. Cuentas de correo electrónico asociadas a mis fuentes comenzaron a desaparecer misteriosamente. Perfiles borrados, contactos silenciados. Todo indicaba que alguien estaba eliminando cualquier rastro de esta información. Un día, mientras revisaba un correo cifrado recién recibido, encontré un video oculto entre los archivos. Era una grabación clandestina de una reunión secreta, donde un alto funcionario daba instrucciones precisas para manipular elecciones a través de campañas de desinformación, infiltración en redes sociales y sabotajes digitales. La evidencia era brutal, un golpe directo a la credibilidad del sistema político. Sabía que publicar ese video significaba ponerme en la mira definitivamente. Empecé a tomar precauciones extremas. Cambié de domicilio, usé teléfonos quemados y me moví siempre con cuidado. Pero el miedo me acompañaba como una sombra constante. Las noches eran las peores. No solo por el riesgo físico, sino porque sentía que perdía poco a poco el control de mi propia vida. Las ventanas que creía seguras eran vulnerables. A veces sentía que alguien estaba dentro de mi cabeza, leyendo cada pensamiento, anticipándose a cada movimiento. Intenté contactar con otros periodistas especializados en temas de seguridad, pero la mayoría no quiso escuchar o prefirió ignorar el tema. Me di cuenta de que esta red de control era más profunda y temida de lo que imaginaba. Poco a poco, la paranoia fue consumiendo cada rincón de mi vida. Cambié rutinas, amigos, teléfonos. Incluso comencé a cuestionar mis recuerdos, preguntándome si alguna de mis fuentes había sido comprometida o si mis investigaciones estaban siendo manipuladas desde dentro. Una noche, tras meses de huida, Lucas me llamó desesperado. Había detectado una intrusión en su sistema, similar a la mía, pero más agresiva. «Jack, esto no es solo vigilancia, es una casa», me dijo. «Están dispuestos a todo para que esto no salga a la luz». Con esa advertencia, comprendí que mi historia podía costarme más que mi libertad.
pero a pesar de todo, no me arrepiento. Si este relato llega a ti, es porque la verdad que guardo debe ser conocida. Detrás de las pantallas hay una maquinaria diseñada para controlar y manipular a millones. No es paranoia ni ficción, es la realidad oculta que nadie quiere que veas. Y no puedo permitir que esta historia muera en el silencio. No todo lo que se esconde en la Deep Web son asesinos o vídeos gore. Lo realmente aterrador es aquello que parece demasiado organizado para ser ficción. Soy desarrollador web. Trabajo desde casa, programo para clientes que ni siquiera sé si existen realmente. Y paso más tiempo navegando que hablando con personas. Supongo que eso ya me convierte en el tipo de persona que acaba metiéndose donde no debe. Siempre me ha fascinado la Deep Web, no por la típica mierda de drogas, armas o hackers. Eso está en cualquier mercado Onion, al alcance de cualquiera que sepa seguir un tutorial. Yo buscaba otra cosa, lo prohibido de verdad. Lo que se oculta no por ilegal, sino por lo inexplicable. Fue un cliente anónimo quien lo mencionó por primera vez. Solo se identificó como Nux y me pagó en Monero para configurar un servidor proxy que no quería que rastrearan. Al final de la conversación me dijo, si alguna vez encuentras la frase Círculo 9, sal de ahí. No es un sitio, es una puerta. Al principio lo ignoré. Pensé que era un loco más de los muchos que pululan por esos foros. Pero durante las semanas siguientes, ese nombre empezó a aparecer en lugares muy concretos. Comentarios en HTML ocultos dentro de páginas abandonadas. Fragmentos en archivos.onion que no cargaban del todo. Incluso una línea grabada en el espectrograma de un archivo de audio que encontré por accidente. Todo me llevaba al mismo punto. Un rompecabezas de códigos QR que había que montar como un puzzle digital. El último QR me llevó a una web estática, en fondo negro, con texto rojo parpadeante. Bienvenido al rito negro. La entrada implica aceptación total. No hay espectadores, solo participantes. No había nada más, ni enlaces, ni menús, ni foro. Solo un campo para escribir un nick y una casilla de verificación que decía «Acepto renunciar a mi rol de observador pasivo». Por supuesto que acepté. ¿Quién no lo haría después de llegar tan lejos? El primer acceso fue simple. Una transmisión en directo, con calidad de cámara de vigilancia, sin sonido claro, solo un zumbido constante. La imagen mostraba un sótano o bodega, paredes de piedra vieja, una iluminación apenas suficiente para distinguir lo que pasaba. 3 figuras con túnicas negras y máscaras de animales. Una con cabeza de ciervo, otra de ave, y la tercera, no sabría describirla. Una mezcla de cráneo humano y hocico alargado. Se colocaban alrededor de un símbolo dibujado en el suelo. Parecía un círculo de sal o ceniza, atravesado por líneas simétricas. No decían nada, solo permanecían de pie, inmóviles, cada uno con una vela negra encendida. Esa primera transmisión duró unos 20 minutos, sin diálogo, sin explicación, y luego se cortó. La segunda semana volví, ya estaba enganchado. Esta vez noté que en la esquina superior derecha había un contador. Usuarios conectados, 87. No estaba solo, y por alguna razón, eso lo hacía más inquietante. El ritual comenzó igual, pero algo cambió. Una figura femenina fue llevada al centro del círculo. Iba desnuda, con la cara cubierta por una tela blanca. No parecía drogada ni atada. Simplemente aceptaba estar ahí. Los encapuchados empezaron a entonar frases en latín, pero de forma casi susurrada. Después, uno de ellos levantó una daga curva y la acercó al pecho de la mujer. No la cortó, solo la tocó. La hoja apenas rozó su piel, pero la tensión era tan intensa que yo mismo noté que estaba conteniendo la respiración. En el chat privado, los otros usuarios empezaron a escribir cosas extrañas. Fase 1 completa. La pureza se conserva. El miedo alimenta al símbolo. Cuando terminó apareció un nuevo mensaje, esta vez en pantalla completa. El miedo purifica. El sacrificio vendrá cuando todos estéis listos.
Cerré el navegador con las manos temblando. No entendía lo que acababa de ver, pero tampoco podía dejarlo pasar. Estaba atrapado. A la tercera semana, me llegó un mensaje cifrado. No desde una app, ni un correo. Era un archivo insertado dentro de una imagen PNG descargada automáticamente tras entrar en el portal. Tuve que usar StateGIDE para extraerlo. Dentro, un archivo .txt con una única línea. Observador clase 2, apunta. Describe lo que ves con detalle. No compartas. No cuestiones. Empecé a tomar notas. Cada símbolo, cada gesto, cada frase. Me volví casi obsesivo. Analizaba los patrones de las túnicas, el orden de las posiciones, las fechas, incluso las fluctuaciones de audio del zumbido que siempre acompañaba las transmisiones. Todo parecía diseñado para algo que aún no entendía. Durante esa tercera transmisión, ocurrió algo más. Al final del ritual, antes de que se cortara la imagen, una de las figuras miró directamente a la cámara. La máscara era la del ave, y con un gesto lento se llevó un dedo a los labios, como si supiera que yo estaba ahí, mirando desde el otro lado. No era entretenimiento, era una prueba, y yo la estaba superando. Volví a conectar la cuarta semana con una mezcla de miedo y obsesión. Ya no era solo curiosidad, era algo mucho más profundo, casi como si me hubieran arrastrado sin que me diera cuenta. Esta vez la transmisión empezó con un silencio absoluto. No había zumbido, solo el sonido de una respiración pesada, lenta. La cámara mostraba el mismo sótano, pero las velas negras no estaban encendidas. Solo 3 figuras, encapuchadas, rodeaban el símbolo en el suelo. De repente un hombre apareció. No llevaba túnica ni máscara. Estaba desnudo, con la mirada fija al suelo, y se arrodilló en el centro del círculo. Los encapuchados comenzaron a trazar sobre su espalda líneas con un cuchillo sin filo. No cortaban, pero el movimiento era casi ritual, como si marcaran el cuerpo con símbolos invisibles. El hombre lloraba sin emitir sonido alguno. Era una escena incómoda, perturbadora. Lo más escalofriante era la reacción de los demás usuarios en el chat privado, que no mostraban compasión, sino expectación. Algunos escribían frases como etapa 3 completada, el cuerpo acepta la marca, el vínculo se fortalece. Sentí que esto no era solo un ritual simbólico, era una prueba, una evolución dentro de algo más grande que yo. La quinta semana, todo cambió radicalmente. Antes de que empezara la transmisión, recibí una videollamada cifrada a través de un canal oscuro que no reconocía. La imagen era borrosa, el rostro pixelado, pero la voz era clara y distorsionada. Dijo, Jack, has demostrado compromiso, el rito negro te observa, ahora debes aportar. Me dieron una dirección física en las afueras de Madrid. Una antigua nave industrial abandonada, de esas que tienen años sin uso, con las paredes desconchadas y cristales rotos. La instrucción era simple. Ir allí, colocar una cámara en el centro del espacio y dejarla grabando durante 33 minutos. Después, marcharme sin mirar atrás. No pregunté nada, solo lo hice. La noche era fría, el viento golpeaba fuerte mientras me acercaba a la nave. Al entrar, el olor a humedad y polvo era intenso, casi tangible a través de la pantalla que grababa. Coloqué el trípode y la cámara justo en el centro, apuntando hacia una pared cubierta de grafitis que parecía un rostro distorsionado. Salí sin encender la linterna, sin hacer ruido. Cuando revisé el vídeo al día siguiente, todo parecía normal hasta el minuto 27. De repente una sombra apareció moviéndose por el fondo, silenciosa y lenta. Una figura encapuchada que caminaba hacia la cámara. Cuando estuvo casi tocándola, la imagen se cortó abruptamente. Quedé paralizado. Esa misma noche, un nuevo mensaje apareció en el foro del Círculo 9, o al menos en el último lugar donde pensé que aún podía existir. El nexo físico está completo. El rito continúa. Intenté acceder a la web original. No existía. No había rastro de las transmisiones, de los códigos QR, ni de ningún enlace. Mi historial y correos relacionados se habían borrado misteriosamente.
como si todo hubiese sido un sueño digital. Pero la realidad fue mucho más cruel. Una semana después, encontré una caja en la puerta de mi casa. No tenía remitente. Dentro, una única vela negra y una nota escrita a mano con tinta roja. La próxima fase se hace en la luz. Desde ese momento, algo cambió en mí. No sé si fue paranoia o algo más tangible, pero comencé a sentir que alguien me observaba constantemente. No había cámaras, ni voces, ni sombras claras. Solo una sensación persistente. Una presencia invisible que me seguía a todas partes. Mis amigos notaron que había cambiado, que ya no era el mismo Jack, pero nadie podía entender por qué. Y lo más aterrador es que, aunque siento que me estoy hundiendo, una parte de mí no quiere detenerse, no quiere escapar. Porque cuando el miedo entra dentro de ti, cuando se convierte en parte de tu día a día, ya no se va, te posee. Y ahora sé que ese ritual, ese círculo 9, no era solo un ritual en la Deep Web, era un vínculo, una puerta que se abrió para mí y para otros, una invitación a algo más oscuro de lo que jamás imaginé. Lo que voy a contarles no es una leyenda urbana ni una película de terror. Es lo que me pasó a mí, y lo peor es que todavía estoy atrapado en ello. Antes era solo un hacker más intentando ganarse la vida en el lado oscuro de Internet. Pero lo que encontré en la Deep Web no fue solo dinero o datos robados, fue algo mucho peor. Algo que desarma la mente y hace que te preguntes si alguna vez podrás volver a la luz. Todo empezó una noche sin luna, cuando un mensaje anónimo apareció en mi bandeja de entrada. No tenía asunto, solo un enlace y un mensaje breve. Para los que buscan la verdad. Pero cuidado, algunas puertas no deberían abrirse. Era un enlace a un foro oculto, inaccesible incluso para muchos en la Deep Web. Decían que allí operaba un grupo llamado La Sombra, un colectivo de ciberdelincuentes que manejaban información tan peligrosa que podía derribar gobiernos o destruir vidas en segundos. La curiosidad pudo más que el miedo. No era la primera vez que navegaba en la Deep Web, pero aquella invitación era diferente. El enlace me llevó a un laberinto de sitios cifrados, capas de seguridad tan complejas que tardé días en atravesarlas. Tuve que crear múltiples identidades digitales, configurar redes VPN en cascada y usar sistemas de encriptación que casi nadie domina. Cada paso en aquel camino oculto me hacía sentir como un intruso en un mundo que no era para humanos comunes. La paranoia se instaló conmigo. Sabía que un error o una sospecha podían hacer que me borraran, literalmente, de la red. Finalmente, llegué a un foro con acceso restringido solo a los iniciados. El lugar parecía un santuario para hackers de élite, mercenarios digitales y expertos en manipulación informática. Nadie hablaba sin medir cada palabra, y las imágenes eran mínimas, para evitar rastros. Para formar parte de La Sombra, me pidieron demostrar lealtad con una misión sencilla: infiltrarme en el sistema de una empresa mediana de telecomunicaciones para robar datos internos. No era un trabajo complicado para alguien como yo, pero la presión era intensa. Sabía que me observaban. Logré extraer los archivos y entregarlos sin errores, y en respuesta recibí un acceso temporal a partes ocultas del foro y una advertencia clara: no mires demasiado profundo. Hay secretos que matan. Pero claro, yo ya había abierto la puerta y no pensaba cerrarla. Mientras más tiempo pasaba en aquel foro, más comprendía que La Sombra no era un grupo común de ciberdelincuentes. Sus operaciones iban más allá del robo de información o la extorsión digital. Tenían un poder aterrador. Manipulaban identidades digitales a escala masiva. No solo robaban datos, sino que construían perfiles falsos para destruir reputaciones, crear crisis económicas y controlar personas a través de chantajes invisibles. Un ejemplo escalofriante fue el caso de un periodista que denunciaba corrupción política. En semanas, su vida digital fue desmantelada. Cuentas bloqueadas, documentos falsos incriminatorios creados, amenazas enviadas a su familia. Fue borrado de la red y de la realidad pública sin que nadie supiera quién o cómo lo habían hecho.
Empecé a notar cosas extrañas en mis dispositivos, mensajes cifrados, imágenes capturadas desde cámaras ocultas de mi casa, datos de mis movimientos. No importaba cuánto intentara protegerme. Ellos sabían dónde estaba, qué hacía y con quién hablaba. Una noche, recibí un vídeo perturbador. Mostraba a alguien con mi aspecto siendo acosado, humillado y destruido en la red. El mensaje era claro: colabora o esto será tu final. La sensación de estar vigilado se convirtió en un peso insoportable. Cada clic, cada pulsación, estaba registrada y analizada. Intenté desconectarme, desaparecer del mapa digital. Cambié todas mis contraseñas, compré nuevos dispositivos, me mudé de ciudad por unos días. Pero la red que habían tejido era impenetrable. Era como si sus ojos estuvieran dentro de mis máquinas y de mis movimientos. Comprendí que no solo tenían acceso a mis dispositivos, sino también a mis contactos, a mis finanzas, a todo lo que definía mi vida digital y real. Estaba atrapado en un laberinto invisible del que no podía salir. El vídeo que recibí aquella noche no fue solo una amenaza, fue el principio de una pesadilla sin final. En la pantalla, alguien idéntico a mí sufría una destrucción silenciosa, meticulosa y despiadada. Sus cuentas desaparecían una tras otra. Mensajes falsos eran enviados a sus contactos. Amigos que de repente desconfiaban. Rumores inventados que se propagaban como un virus. La identidad de esa persona se desvanecía como humo, mientras la presión social y la desconfianza lo aislaban hasta convertirlo en un paria. Y todo eso sin que pudiera defenderse. Yo sabía que ese era mi futuro si no aceptaba colaborar. La sensación de estar vigilado se convirtió en una sombra permanente sobre cada uno de mis movimientos. Intentaba ser precavido, usar redes cifradas, cambiar de dispositivo, pero nada servía. Recibía imágenes captadas desde cámaras ocultas, capturas de pantalla de mis conversaciones privadas, datos sobre mis rutinas diarias. La sombra había instalado sus ojos dentro de mi vida y parecían disfrutar viendo cómo me retorcía en ese laberinto invisible. Intenté desaparecer. Cambié de ciudad, usé teléfonos desechables y dispositivos nuevos comprados con identidades falsas, modifiqué mis hábitos y horarios para confundir a quien me vigilaba. Pero recibí mensajes que demostraban que me encontraban en cualquier lugar, incluso en cafés o calles por las que pasaba caminando. Un día recibí un correo electrónico con un archivo adjunto. Dentro había fragmentos de conversaciones privadas con amigos y familiares, algo imposible de haber sido hackeado si no fuera por alguien que me tenía bajo una lupa constante. La desesperación empezó a ahogarme. La línea entre mi realidad y la manipulación digital se volvió borrosa. Ya no sabía si lo que estaba pasando era real o parte de un juego macabro para quebrarme. Una noche, sin previo aviso, una llamada entró en mi móvil. La pantalla estaba en negro, sin identificador. La voz que escuché era distorsionada, fría y sin emociones, pero cada palabra estaba cargada de amenaza. Sabes demasiado, Jack. Ahora tienes dos opciones: unirte a nosotros o desaparecer para siempre. No había margen de negociación. Me pedían que participara en algo mucho más oscuro y profundo que cualquier encargo anterior. La misión era destruir la reputación de un político corrupto, usando una maquinaria de manipulación digital que superaba todo lo que había visto. Vídeos trucados, audios falsificados, noticias manipuladas y una red de bots que inundaban las redes sociales con mensajes que deformaban la realidad. Acepté, pero con la sensación de que con cada paso me hundía más en un pozo sin salida. Trabajar en aquella operación me mostró el verdadero rostro de la guerra digital. No se trataba solo de mentiras o fraudes, sino de construir realidades alternativas tan sólidas que podían desarmar la verdad misma. Creaban vídeos que mostraban escenas que nunca ocurrieron, audios con voces alteradas para incriminar a alguien, y mensajes que manipulaban a miles de personas, sembrando dudas, miedo y odio. Vi cómo la opinión pública cambiaba como un péndulo y cómo un hombre que podría haber seguido en el poder era derribado en cuestión de semanas, víctima de una tormenta perfecta fabricada por la sombra. Mientras tanto, yo me sentía cada vez más atrapado. No era solo un cómplice, me había convertido en un prisionero digital.
La sombra controlaba mis cuentas, mis movimientos, incluso mis relaciones personales. Sabía que cada palabra que escribía, cada silencio que guardaba, era analizado, grabado y utilizado para mantenerme bajo control. La red invisible no solo me aprisionaba, sino que también me deshumanizaba. Sentía que era un espectro dentro de un sistema que me consumía lentamente, sin posibilidad de escape. Intenté alertar a personas fuera de ese mundo, pero cualquier intento de salir de esa prisión digital era bloqueado o manipulado para hacerme parecer paranoico o mentiroso. Lo peor de todo no era la vigilancia ni las amenazas, sino la certeza de que detrás de esa red no hay fantasmas ni monstruos, sino personas reales, con un poder absoluto para moldear la realidad y destruir vidas desde las sombras. Ahora escribo esto como una advertencia, porque sé que si alguien escucha mi voz, si alguien lee mis palabras, la sombra lo sabrá, y entonces la red invisible podrá atrapar a cualquiera. No sé si algún día lograré escapar, o si esta historia es simplemente mi último grito en un mundo que ya no controla a sus prisioneros. Si alguna vez te encuentras en la Deep Web y alguien te ofrece comprar una caja misteriosa, no lo hagas. Te lo digo por experiencia, porque lo que pedí a cambio de unos pocos clics cambió mi vida para siempre, y no de la forma que imaginas. Esta historia comenzó una noche cualquiera en Asunción, Paraguay, con mis dos mejores amigos, Lucas y María. Los tres estábamos encerrados en el apartamento que compartíamos, intentando matar el aburrimiento. Lucas, el más atrevido y obsesionado con todo lo tecnológico, llevaba semanas explorando la Deep Web, un lugar que para María y para mí era un misterio, casi un mundo paralelo. Esa noche, después de horas navegando en sitios oscuros y foros llenos de amenazas veladas y advertencias, Lucas encontró un anuncio que nos dejó helados. Caja misteriosa, contenido garantizado, precio $100, envío seguro y anónimo. Lo curioso era que el vendedor afirmaba que el contenido de la caja era único y que no se parecía a nada que pudieras encontrar en la red. Por supuesto, en esos sitios nunca hay fotos, ni detalles reales, solo promesas y mensajes encriptados. Nos miramos con María, dudando, pero Lucas ya había decidido pagar con bitcoins que había conseguido de forma anónima. Era absurdo y, sin embargo, la intriga nos podía más que el miedo. Pasaron 3 días. La espera se hizo eterna. Finalmente, una caja sin marcas, empaquetada con un cuidado extraño, llegó a nuestro apartamento. No había remitente, ni instrucciones, solo un código QR que nos hizo desconfiar aún más. La abrimos con cuidado. Dentro había 4 objetos muy diferentes entre sí. Una cámara analógica vieja, con un rollo sin revelar que parecía intacto. Un USB sin etiquetas ni ninguna pista sobre su contenido. Un cuaderno en blanco, pero con un tacto y olor a antiguo, como si hubiera sido hecho a mano. Un frasco pequeño con polvo gris, sin ninguna explicación. Y por último, una nota inquietante escrita con letras recortadas de revistas, como en las películas de secuestros. No mires demasiado adentro. Algunas respuestas no te gustarán. Al principio pensamos que todo era una broma o un reto absurdo, pero la tensión empezó a crecer sin que supiéramos por qué. Decidimos empezar con la cámara. Lucas, que era el más práctico, llevó el rollo a un laboratorio fotográfico clandestino que conocía en un barrio apartado. A los 2 días, recogió las fotos y nos las mostró. Eran imágenes borrosas, desenfocadas, pero todas tenían en común algo inquietante. Aparecía siempre un hombre, un desconocido, que parecía estar atrapado en un lugar abandonado, una casa vieja que ninguno de nosotros conocía. En algunas fotos se le veía caminando con miedo, mirando por encima del hombro, como si alguien lo siguiera. La última foto fue la que realmente nos heló la sangre. Era una figura oscura, casi imposible de distinguir, que parecía mirarnos directamente desde la sombra, justo en el marco de la ventana rota de la casa. María, la más valiente, propuso que fuéramos a ese lugar. Tenía un presentimiento extraño, como si la respuesta estuviera ahí, y no quería quedarse con la duda.
Localizamos la dirección gracias a detalles que aparecían en las fotos y partimos en un taxi que pedimos a última hora de la noche. Al llegar, la casa parecía salida de una película de terror. Ventanas rotas, paredes agrietadas, grafitis y basura por todos lados. Entramos con linternas y sentimos algo parecido a un frío que no tenía explicación. Por el suelo había latas vacías y marcas hechas con tiza blanca. María, que entiende un poco de guaraní, leyó las palabras: "No vuelvas". El silencio era absoluto. Sentimos que nos observaban. Decidimos salir, pero Lucas notó algo extraño. Un papel arrugado cerca de la puerta. Lo recogimos con cuidado. Era una foto del mismo hombre, pero esta vez estaba esposado y parecía herido. De vuelta en el apartamento, conectamos el USB. Los archivos eran vídeos, grabados con una cámara doméstica, donde el hombre hablaba directamente a cámara, denunciando un grupo criminal que operaba en la ciudad, tráfico de documentos falsos y objetos robados. Decía que había información importante que debía salir a la luz, pero que había gente dispuesta a silenciarlo. No había fantasmas, ni sombras moviéndose solas, solo personas reales, dispuestas a hacer lo que fuera para que esos secretos no se descubrieran. Antes de cerrar el capítulo de esa noche, nos quedaba un último misterio: el polvo gris. Lo guardamos sin saber qué hacer, con una mezcla de miedo y curiosidad. Después de la experiencia en la casa abandonada y al ver los vídeos que contenía el USB, el polvo gris permanecía guardado en una caja en un rincón de la habitación. Lo evitábamos, pero no podíamos olvidar que estaba ahí, una pieza más de aquel rompecabezas inquietante. Lucas insistió en llevar una pequeña muestra a un laboratorio privado, uno que él conocía por sus contactos en la Deep Web, un lugar donde analizaban sustancias para casos especiales, lejos del ojo de la policía oficial. Cuando Lucas nos llamó para contarnos el resultado, su voz temblaba ligeramente. El polvo no era cualquier cosa. Era un compuesto químico diseñado para eliminar cualquier rastro biológico. Huellas dactilares, ADN, hasta restos de piel o cabello. Algo usado por criminales profesionales para borrar cualquier prueba en una escena del crimen. Fue entonces cuando entendimos que no estábamos frente a un simple misterio, sino ante un entramado criminal peligroso, una red que había silenciado a aquel hombre de las fotos y que seguramente nos había marcado a nosotros también. Desde ese día la paranoia empezó a invadirnos. Las sombras parecían moverse donde no debían. Empezamos a notar coches que pasaban una y otra vez por delante de nuestro edificio a horas imposibles, siempre con las luces apagadas o con los cristales oscuros. Una noche, mientras volvía a casa, vi a alguien parado en la esquina, con la cara oculta bajo una capucha. Cuando me acerqué, esa persona desapareció en la oscuridad sin decir una palabra. Sentí que me observaban, que estábamos siendo vigilados de manera constante. Las llamadas telefónicas se volvieron un tormento. Nunca había nadie al otro lado, solo un silencio pesado, inquietante, que hacía que me agarrara el móvil con manos temblorosas. María también recibió mensajes de texto sin remitente, con frases cortas y amenazantes, como "saben dónde estás" o "no sigas buscando". La sensación de peligro era real, tangible. Lucas, que siempre había sido el más valiente y racional, empezó a cambiar. Sus bromas desaparecieron, se volvió nervioso, irritable, y confesó que sentía que alguien lo seguía desde hacía semanas. Su mirada ya no era la misma. Era como si llevara un peso invisible que lo desgastaba por dentro. Y entonces, una noche, Lucas desapareció. Simplemente no apareció. No respondió a llamadas ni mensajes. Salimos a buscarlo por todas partes. Hospitales, comisarías, barrios marginales. Preguntamos a conocidos y desconocidos. Nadie sabía nada. La policía trató el caso como una ausencia voluntaria y se negó a investigar a fondo. Pero María y yo sabíamos que aquello no era así. Sabíamos que habíamos sido arrastrados sin quererlo a un peligro real, un juego sucio que no podíamos controlar. La desesperación nos llevó de nuevo a la Deep Web en busca de pistas o ayuda. Allí encontramos foros donde se hablaba de desaparecidos,
relacionados con objetos extraños comprados en sitios ocultos de Internet. Algunos usuarios compartían relatos similares al nuestro, describiendo cajas, mensajes crípticos y amenazas. Era un patrón que se repetía, como si alguien estuviera cazando a los curiosos. Un día recibí un mensaje privado de un desconocido que decía conocer la verdad y ofrecía ayudarnos. Nos dio unas coordenadas y una advertencia. Si vais, id preparados para lo peor. A pesar del miedo, María y yo decidimos ir. Llegamos a un almacén oscuro en las afueras de Asunción, un lugar que parecía abandonado. Allí conocimos a un hombre que solo se presentó como el informante. Nos contó que la caja era un método de reclutamiento o control, que muchas personas habían sido atrapadas por la curiosidad y habían desaparecido. Él mismo había estado investigando la red criminal que querían proteger a toda costa, pero ahora estaba huyendo. La historia del informante nos confirmó lo que temíamos. Estábamos en una red peligrosa, un entramado de tráfico ilegal, chantajes y amenazas. Nos contó que las desapariciones no eran accidentales, eran eliminaciones planificadas para que nada saliera a la luz. Nosotros éramos un eslabón más en una cadena que podía romperse solo si alguien hablaba. Y eso era peligroso para quienes manejaban todo desde las sombras. De regreso a casa, recibí un correo electrónico sin remitente. Solo un mensaje corto y frío. Deteneos antes de que sea demasiado tarde. El mensaje era una amenaza clara, un aviso de que ya estábamos demasiado involucrados. Esa misma noche, al volver, nos encontramos con la puerta de nuestro apartamento entreabierta. Entramos temblando y vimos que todo estaba revuelto, como si alguien hubiera buscado algo. No faltaba nada, pero la invasión de nuestra privacidad nos aterrorizó. Nos dimos cuenta de que no podíamos seguir así. El miedo nos consumía. María y yo decidimos eliminar cualquier rastro. Quemamos el cuaderno antiguo, rompimos la cámara, desechamos el polvo en varios lugares alejados y cerramos nuestras cuentas en la Deep Web. Cambiamos números de teléfono, evitamos lugares que frecuentábamos y tratamos de no hablar del tema. Pero el miedo no desapareció. Vivimos con la sensación de que siempre hay alguien observándonos, que la caja nos había marcado y que aquellos que estaban detrás no olvidarían ni perdonarían. Porque no necesitamos fantasmas ni seres sobrenaturales para sentir terror. A veces, el verdadero horror es saber que hay personas reales, con poder y sin escrúpulos, dispuestas a hacer desaparecer a cualquiera que quiera descubrir sus secretos. Así que, si alguna vez te ofrecen una caja misteriosa en la Deep Web, no lo hagas. No sabes qué te puede costar tu curiosidad. Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Nunca debí aceptar la invitación, pero el miedo real no vino de lo que encontré, sino de lo que supe después. Todo comenzó hace apenas un par de meses. Una noche cualquiera en la que Luis, uno de mis amigos más cercanos, me envió un mensaje con un enlace. No era un enlace normal. Me dijo que era algo distinto, una página oculta en la Deep Web que prometía un circo clandestino. No es un circo de los de siempre, Jack. Esto es un espectáculo privado, una experiencia única. Nadie sabe realmente qué pasa y no es para cualquiera, me advirtió. Yo, escéptico y acostumbrado a los mitos urbanos y leyendas digitales, apenas le hice caso al principio. Pero él insistió, diciendo que conocía gente que había entrado y que era algo real, algo que te ponía al límite. La curiosidad empezó a crecer dentro de mí. La Deep Web es un territorio oscuro y lleno de misterios, pero esta propuesta tenía algo diferente, un olor a peligro que me fascinaba. La página era simple, casi minimalista. No había colores ni publicidad, solo un vídeo corto y perturbador. Era un cartel antiguo de circo, descolorido, con letras rojas que parecían escritas con óxido o sangre seca. La música era lenta, distorsionada, una melodía que recordaba a la feria, pero al mismo tiempo parecía un lamento lejano. Un mensaje en pantalla decía: «Solo los valientes conocerán el espectáculo que cambiará su realidad». El sitio solicitaba un pago en bitcoins para enviar las coordenadas exactas de la ubicación.
Luis y yo discutimos unos minutos, pero finalmente decidimos arriesgarnos y pagamos. No éramos conscientes de lo que vendría. Las coordenadas nos llevaban a un polígono industrial abandonado en las afueras de la ciudad. La zona estaba desierta, sin tráfico ni luz urbana. Llegamos alrededor de las 11 de la noche. La luna apenas iluminaba el terreno y un frío cortante nos calaba hasta los huesos. Al principio no vimos nada, solo un silencio absoluto que parecía absorber todos los sonidos. De repente, entre sombras, apareció la carpa del circo. No era como las que recordaba de niño, con colores vivos y luces brillantes. Esta carpa era vieja, raída, su lona estaba sucia, agujereada, y los postes metálicos crujían y temblaban con el viento. A su alrededor, antorchas pequeñas lanzaban sombras erráticas, dibujando figuras inquietantes en el suelo cubierto de polvo y piedras. El olor era raro, una mezcla entre humedad, madera vieja y algo metálico, casi a óxido. Era un aroma que no podía identificar, pero que me hizo sentir incómodo desde el primer instante. Nos acercamos y junto a la entrada había un grupo pequeño de personas. No parecían invitados normales. La mayoría vestían de manera casual, pero todos tenían una expresión extraña. Ojos vidriosos, miradas fijas, un silencio que pesaba más que cualquier ruido. No intercambiaban palabras, solo nos observaron con cierta indiferencia, casi como si esperaran algo terrible. Entrar fue más desconcertante de lo que imaginé. La lona crujió bajo nuestros pasos y el interior estaba oscuro, pero no completamente. Una luz tenue, como un foco lejano, iluminaba el centro, donde se encontraba un ring rodeado por jaulas de hierro. Intenté mirar dentro de una jaula y vi a una mujer sentada, encorvada, con la ropa sucia y un rostro pálido que apenas mostraba vida. Su mirada se perdió en la nada, como si estuviera desconectada del mundo. No eran actores ni acróbatas, parecían prisioneros. El público era escaso, quizá 20 personas, todas mudas, con una tensión que podía cortarse con un cuchillo. A mi lado, Luis también estaba en silencio, pero sus manos temblaban ligeramente. No había música de circo, ni luces brillantes, ni risas. Solo un silencio pesado, interrumpido a veces por el crujido del metal o el susurro de la lona. De repente, apareció el maestro de ceremonias. Vestía un traje negro impecable, pero lo más inquietante era la máscara blanca lisa que cubría todo su rostro, sin ojos, sin boca, sin expresión alguna. Se movía con una calma perturbadora, sin prisa pero con una autoridad que nadie osaba desafiar. No pronunció palabra alguna, solo levantó una mano y el espectáculo comenzó. Cuando el maestro de ceremonias hizo su gesto, la mujer fue sacada de su jaula con pasos vacilantes. La vendaban con rapidez, sus manos temblaban y apenas podía mantener la cabeza erguida. La cuerda floja que cruzaba el ring parecía una delgada línea entre la vida y el abismo. No había red de seguridad ni protección alguna. El aire dentro de la carpa era tan denso que parecía que podías cortarlo con un cuchillo. Ella empezó a avanzar con dificultad. Cada paso era un desafío, un acto de desesperación. La audiencia permanecía muda, como si observara un accidente en cámara lenta. No hubo aplausos, solo susurros. A veces una especie de risa ahogada, otras veces un murmullo casi animal, que hacían que cada paso tembloroso pareciera más pesado. Pude notar que la mujer tenía cicatrices en los brazos, marcas de una vida dura, pero sobre todo, una expresión de alguien que ya no esperaba ayuda ni compasión. Cuando casi perdió el equilibrio, se sostuvo con un brazo a la jaula y por un instante parecía que iba a rendirse, pero siguió adelante, arrastrando su cuerpo como si fuera el último aliento. Cuando ella terminó, la sacaron rápidamente y en su lugar apareció un hombre musculoso, encadenado a un arnés que limitaba sus movimientos. La finalidad parecía hacerle repetir movimientos difíciles y coordinados, como si fuera un acróbata. Pero el cansancio, la opresión de las cadenas y la humillación evidente en su rostro convertían esos movimientos en un suplicio. Él caía y volvía a levantarse, una y otra vez, hasta que las cadenas empezaron a rozar su piel con fuerza, causando heridas visibles.
Al principio sentí pena, pero el silencio del público y su indiferencia me hicieron sentir rabia y desesperación al mismo tiempo. Era como si estuviéramos viendo una tortura disfrazada de espectáculo. Luego sacaron a un niño. Tenía no más de 10 años y parecía confundido, como si no entendiera por qué estaba allí. Le entregaron un pincel y un bote de tinta, y le ordenaron dibujar figuras en el aire, algo sin sentido, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Tenía las manos temblorosas y cada trazo era torpe, pero él seguía intentando. Nadie en el público hizo un solo gesto para ayudarlo o consolarlo. Era un acto cruel y absurdo. En ese instante sentí que la atmósfera se volvía más opresiva. La gente a mi alrededor no solo miraba, sino que parecía absorber la energía oscura del lugar. Una sensación incómoda se instaló en mi pecho, una mezcla de miedo y repulsión que no me dejaba apartar la vista. Mientras todo esto sucedía, intenté prestar atención a los detalles. La carpa no solo era vieja, sino que había elementos que parecían casi improvisados, hechos a mano, desgastados, como si los organizadores quisieran mantener el circo en un perpetuo estado de abandono y decadencia para ocultar algo más siniestro. De repente, escuchamos un ruido detrás de una de las jaulas. Un invitado, claramente nervioso, estaba intentando sacar su teléfono para llamar o enviar un mensaje. Dos hombres vestidos de negro, que hasta ese momento habían permanecido en las sombras, salieron rápidamente y lo arrastraron sin contemplaciones fuera de la carpa. El tipo no protestó mucho y en pocos segundos desapareció. El silencio volvió a caer con fuerza y la tensión se cortaba con un cuchillo. Comprendí que no solo éramos espectadores, sino también prisioneros de una regla no escrita. Nadie podía intervenir ni escapar. Luis me susurró que quería irse, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Yo sentía la misma urgencia, pero no podía moverme. Era como si algo invisible nos retuviera. Más actos llegaron. Una mujer mayor obligada a realizar ejercicios agotadores, un joven con la cara hinchada por golpes que debía hacer malabares con piedras pequeñas, y un hombre que parecía al borde del desmayo, obligado a caminar sobre brasas calientes, mientras el público apenas respiraba. En un momento, un par de asistentes intentaron susurrar entre ellos algo que no entendí, pero el maestro de ceremonias los interrumpió con un gesto silencioso que inmediatamente congeló a todos. Nadie volvió a moverse o hablar. El espectáculo terminó cuando el maestro de ceremonias regresó al centro, lentamente, como si quisiera que cada uno sintiera su presencia. Nos miró fijamente y con una voz fría y firme nos dijo: «Lo que han visto no es un entretenimiento ni un espectáculo. Es una lección, una reflexión que la sociedad elige ignorar. Aquí no hay trucos, no hay fantasía. Esto es lo que sucede cuando se pierde la humanidad. Ustedes, señores, son parte de este circo, aunque no lo sepan. Salimos de la carpa como si despertáramos de una pesadilla. Afuera el aire frío parecía casi un alivio, pero el peso de lo vivido nos acompañaba. Miré atrás y la carpa parecía un gigante dormido, ocultando secretos que nadie debía conocer. En los días que siguieron intentamos buscar información, testimonios o rastros del circo en la Deep Web o en cualquier sitio. Pero no existía nada, como si el circo hubiera sido borrado de la realidad, un secreto oscuro que se tragó a sí mismo. Con el tiempo he entendido que ese circo no era solo una función clandestina, sino un espejo cruel de nuestra sociedad, un lugar donde la indiferencia y el anonimato permiten que la crueldad más profunda florezca sin ser cuestionada. A veces, cuando me siento solo en la oscuridad, vuelvo a ver sus rostros, sus miradas vacías, sus cuerpos exhaustos, la cuerda floja que no perdona y la máscara blanca del maestro de ceremonias que nunca mostró humanidad. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.